En este tercer y cuarto video veremos tanto la realidad económica del país, algunos de los indicadores más importantes, y la reacción que ha tenido o han tenido los gobiernos para enfrentar los procesos económicos anteriores al 2019 y de manera muy especial, sobre todo en el cuarto video, eh, la crisis que se genera a partir del COVID, esto es a partir del segundo trimestre, para decirlo en términos económicos, el segundo trimestre de, del año. Vimos en el caso de la crisis, ahorita pues hay un fuerte impacto por la inmovilidad económica provocada por la pandemia. Ese es un tema mundial, no solamente mexicano. Pero en el caso de México, la inactividad económica, vamos a ver, para el caso del 2019, que es justamente un año en donde ya está este nuevo gobierno y es anterior a la crisis de la pandemia, cómo venían los comportamientos económicos, pero lo importante es tener conciencia de cómo impacta esta misma lógica que veníamos arrastrando desde el 2019, si esta misma lógica que viene desde el 2019 se sigue aplicando en la crisis del 2020, o qué ocurriría en los escenarios si se modifica de manera importante, ¿verdad? Porque es la necesidad de modificar la lógica económica, del comportamiento económico, de la política económica del gobierno del 2019, esto que vemos en el 2000, vemos aquí en el caso de la gráfica del crecimiento económico, el PIB, eso está claro, no es un indicador de bienestar, es un indicador de crecimiento económico, ¿va? Y no es lo mismo. Aunque hay crecimiento económico, puede haber hay proceso de desarrollo si ese crecimiento económico tiene a su vez después un proceso de distribución y de redistribución de la riqueza. De lo contrario, no va a tener que, no se va a reflejar en mayor desarrollo del país, ¿no? O sea, puedes tener crecimiento, pero si tienes un crecimiento que va a caer en una sobreconcentración de riqueza, entonces ese crecimiento no se va a traducir en desarrollo o en bienestar de la población. Pues miren, aquí en el 2019, en tasas de crecimiento, veníamos con casi 2.5, ¿verdad? En el 2017, y luego ya bajamos en el 2018 a poquito más de 2, pero caímos prácticamente a cero en el 2019. Esta caída es sobre todo porque lo vamos a observar en las gráficas que viene, el gasto público dentro tanto para medir el PIB como para generar políticas de impulso a la economía, pues hay varios rubros que tenemos que ver. Uno de ellos es las exportaciones, el nivel de inversión, si las exportaciones suben, si el nivel de inversión aumenta o baja. El gasto público es absolutamente importante y detonante de la actividad económica de un país. Incluso va a haber una relación entre déficit público y superávit privado. El consumo de las familias, ¿ah? Y en general el consumo en general va a generar un proceso son componentes de la demanda global. Esto es, los componentes de la demanda, medir eh, los, el comportamiento de los componentes de la demanda global nos sirve tanto para medir el PIB, pero también sirven incidir sobre esos componentes para generar estrategia económica, ¿no?
El asunto es que hay es parte en la caída del gasto público, va a generar una desaceleración económica que va en el 2018 al 2019, una caída pues histórica del Producto Interno Bruto. ¿Va? Veamos, en el caso de México, aquí va a ser el comportamiento, cómo va por trimestres, ¿va? Este es el cero, y justamente aquí está la caída, ¿no? de la pandemia, ¿no? Es histórica, ¿no? Absolutamente histórica en este es el trimestre del 2020, ¿no? Pero aquí ya vemos que la caída viene desde el 2019, pero luego ya llegamos al 20 y la caída es histórica, absolutamente histórica. La cosa es con esta brutal caída, ¿no? Tenemos una caída en el trimestre más agudo de menos 18% del PIB, como la pregunta es, en estos componentes de la demanda global, cómo hay que incidir en cada uno de los componentes para reactivar la economía, cómo se debe hacer y cómo se está realmente haciendo, ¿no? Ese tiene que ser nuestra pregunta en este momento, ¿no? Entonces, aquí tenemos el comportamiento del, del PIB por trimestres, ¿va? Que es lo que nos permite ir midiendo, y en el último trimestre la caída es absolutamente devastadora, ¿no? Bien, aquí tenemos datos del 2019 y son datos del primer trimestre. Aquí está, primer trimestre del 2019. Nosotros vimos en la primer diapositiva cómo cayó la producción de riqueza nacional en general, ¿ah? Porque el PIB es un promedio, eh, no saca distinciones, es el promedio general de producción de la riqueza nacional. Y vemos en el caso del gasto programable del sector público, ¿no? Una variación anual en porcentaje del primer trimestre en el 2019, que es, no teníamos pandemia en ese momento, y iniciaba, es el primer trimestre de 2019, y cómo se comportó, cómo manejaron el gasto público y esa disminución, eh, cómo se distribuyó la disminución. Tenemos una disminución del gasto programable del total del menos 5%, ¿verdad? Pero este menos 5% en términos, ya por sectores, se va a comportar de manera distinta, ¿no? Tanto en gastos de gobierno y en proyectos de desarrollo. Aquí lo vamos a tener cómo se va distribuyendo por ámbitos. En coordinación de la política del gobierno hay una disminución del 40%, en asuntos de orden público y seguridad del 34%, legislación 29%, asuntos financieros y hacendarios menos 20%, seguridad nacional menos 6.9%, relaciones exteriores, y hay un aumento en dos rubros, ¿no? En justicia y un rubro bastante genérico que es otros servicios generales. Pero aquí vemos la caída del gasto que hace el gobierno. Parece como que si cuando dice que el gobierno va a apretar el cinturón, eso no impacta en la demanda, ¿no? Y claro que impacta en la demanda. El gasto programable, específicamente en el área de desarrollo económico, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí en gobierno, en gastos generales del gobierno, vamos a ver ahora en el ámbito específico de desarrollo económico y después vamos al desarrollo social, ¿no?
Eh, Aquí vamos a ver en turismo, en otras industrias y asuntos económicos, en transporte, ¿no? Comunicaciones, minería y manufactura, ¿no? El sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca, ciencia, tecnología e innovación. Y hay un aumento únicamente en el ámbito de la energía, ¿no? En el ámbito de la inversión en petróleos, pues en Pemex, pues, ¿no? Entonces hay un aumento del 6.7% a Pemex, que según que por la circunstancia mundial del precio del petróleo y específicamente las capacidades de producción del país, pues es una inversión que muy difícilmente se va a recuperar al corto plazo. Entonces, con excepción de Pemex, ¿no? En las demás áreas del impulso del gasto público, del sector público, a ámbitos específicamente económicos, pues las caídas del gasto son enormes, ¿no? Esto va a impactar, ¿no? En el crecimiento del, del país. Esto es, el decrecimiento del país, uno de sus factores es la política económica de los gobiernos. En desarrollo social, los porcentajes son un poco menores que en desarrollo económico, ¿va? Pero también hay algunos importantes, ¿no? Aquí están en protección social, vivienda y servicios a la comunidad, sobre todo en este ámbito que se llama protección social, están los gastos dedicados a los 17 programas prioritarios de gobierno federal, ¿no? Y por ámbitos genéricos del desarrollo social, tenemos un menos 16% de disminución de gasto y seguimos insistiendo que es en el primer trimestre del 2019 hay un 16% menos en educación, recreación cultural 13, protección ambiental 11 y salud menos 4. Y esos dos rubros que dijimos donde sí hay un aumento en donde están estos gastos prioritarios. A la fecha salió el Coneval, publicó la evaluación de diseño de los 17 programas prioritarios del gobierno federal. Sería muy interesante que pudieran consultarlos en la página de Coneval. Ponen ustedes evaluación de diseño de los 17 programas prioritarios y se los despliega, están en línea, son accesibles y les despliega la consideración general de la evaluación y les despliega también el documento por cada uno de la evaluación de por cada uno de los programas. Es una evaluación interesante porque la mayoría de los programas inician sin diseño y se van generando procesos de diseño en el camino. Bueno, los señalamientos son muy interesantes, ¿no? Cómo generar un programa de desarrollo para generar un cambio en la estructura social sin haberlo diseñado. Eso me parece muy extraño, pero así salió la evaluación, ¿no? Son afirmaciones oficiales de Coneval. Los pueden verificar o en algún momento, de hecho, vamos a ver algunas de ellas, ¿no? En el comportamiento que tenemos de los salarios nominales y reales, ¿va? Desde el 2009 al 2019, esta década, vemos estas variaciones, como en los salarios, igual que otros datos que habíamos estado revisando, donde hay una tendencia al estancamiento. Hay ciertos años específicamente, como aquí en el caso del 2010 y el 2017, donde cae de manera importante el salario real, que es el que realmente nos debe de importar, y luego viene un proceso de recuperación durante 2018 y 19 y ahora en el 20 pues vuelve a caer. Entonces
tenemos oscilaciones, pero en un comportamiento crónico de estancamiento de los salarios. Este aumento se debe a una de las medidas de, eh, que se estuvieron promoviendo sobre el salario mínimo, ¿va? Pero en términos de salario real, pues vuelve a caer, ¿no? Es muy importante en el caso del crédito a patrones solidarios del IMSS, la política que se toma con la microempresa y con las empresas, porque aquí en el caso de microempresas, ¿no? Que tienen entre 1 y 10 trabajadores y está el 81% de los patrones registrados, les dan eh, algunos créditos para pagar al IMSS, pero el problema es las tasas de interés, ¿verdad? Entonces, con estas tasas de interés es imposible generar un proceso de recuperación, ¿no? Son tasas de interés muy altas para que se pueda recuperar, ¿no? en la actividad económica en el país, ¿no? Como podemos ver en esta gráfica, tenemos ahorita una tasa de desocupación del 14%, pero la caída en el ingreso de los hogares es de la tercera parte. Es muy fuerte la caída, una caída del 30% en hogares de ingresos medios y bajos es muy importante, catastrófica, porque en los hogares de ingresos medios y bajos, y sobre todo de los deciles, de los primeros deciles que mencionábamos en el video anterior, eh, es bastante sensible porque el gran porcentaje de los gastos va dedicado a alimentos, ¿no? Por eso hay hogares con inseguridad alimentaria, tenemos el 34%, 3 de 4 mexicanos prácticamente en la pobreza. Y ya pasándonos en todo este asunto del 2020, que es donde nos toca esta tragedia de la pandemia, el indicador de actividad económica, ¿no? este, pues también tenemos una variación anual en porcentaje del 19 al 29 al 10 por ciento. Vamos teniendo una caída importante del índice de actividad económica. Ahora, pero aquí va a ser vital los componentes, el análisis de los componentes de la demanda. Entonces, nuestro análisis, nuestro eje vertebrador, lo vamos a explicar en una de las clases eh, posteriores. Nos vamos a meter muy duro al análisis, cómo se hacen los análisis macroeconómicos. En lo fundamental, el eje fundamental de análisis macroeconómico es el comportamiento de la demanda global. Y el comportamiento de la demanda global tiene estos 4 grandes componentes, ¿no? Esto es como entre las exportaciones, el consumo, el gasto público y la inversión, ¿no? Ahí es donde tenemos que ver cómo se comportan y luego cómo se incide, esto es, qué política económica se utiliza para exportaciones. Por ejemplo, una de las medidas de política económica más importantes para incidir en el aumento de exportaciones es devaluar ligeramente la moneda para generar mejores condiciones de exportación. En el caso del consumo, las medidas que se utilizan para aumentar el consumo, una de ellas es disminuir los impuestos al consumo, en este caso el impuesto al valor agregado. En el caso de México no se han grabado
el consumo de alimentos y medicinas, pero en general tenemos un impuesto que pasó. Recuerden aquella famosa votación donde pasó del 10 al 15% y después del 15 al 16%, ¿verdad?, del costo del producto. Lo que generalmente hace un gobierno para impulsar el elevamiento del consumo es incidir en estos impuestos, disminuir las tasas de gravamen al consumo. En el caso del gasto público, pues es justamente concentrar gasto en un gasto corriente, aun cuando también algo afecta en temas de demanda, pero sobre todo los gastos de inversión, ¿no? Eso es fundamental. De hecho, el gasto público va a ser el gran detonante para toda una estrategia de desarrollo económico. Y vamos a ver en unas clases posteriores algunas teorías monetarias, sobre todo la teoría monetaria moderna, donde la importancia que tiene el gasto para poder tener luego ingreso, y no al revés, como lo piensan las teorías ortodoxas, que debes de tener ingreso para poder gastar. Esto es, vamos a tener claro en unas clases posteriores la diferencia entre las escuelas ortodoxas neoliberales y las keynesianas y post-keynesianas, ¿no? Donde no se debe comparar eh, el comportamiento económico de una familia con el de un Estado, ¿no? El Estado tiene moneda y puede tener moneda soberana. Bueno, aquí tenemos una disminución muy, muy importante y en la inversión. Si se fijan en los componentes de la demanda, y para la inversión, lo que se hace lo que hace lo que hacen los gobiernos para generar mayor gasto público, pues es aumentar la inversión, incluso este, meterle recurso en su propia moneda, puede ser déficit fiscal, puede generar, una de las medidas es déficit fiscal. Déficit significa que gastas más del ingreso que tienes en ese momento, pero puedes gastar más para tener en un segundo momento mayor ingreso. Eh, si tú no gastas, entonces disminuyes tu gasto público. Si no generas déficit, generas tú un estancamiento en gasto público y desaceleras la economía y por tanto no vas a tener superávit privado, sino déficit privado. Aquí lo importante es provocar el superávit privado a partir del déficit público. Eh, las medidas de economía, de política económica para generar mayor inversión es disminuir las tasas de interés, ¿no? Porque la tasa de interés debe ser menor que la tasa de ganancia. Si la tasa de interés es mayor a la tasa de ganancia, pues no va a haber quien invierta, ¿no? De locos, quien puede invertir. Y si tenemos ahorita tasas de interés del 6 y luego la bajaron un poquito, pero sigue siendo muy alta, el 5% en tasas interbancarias, y tenemos tasas de interés de la banca de desarrollo hasta del 13%, significa que la inversión se nos va a venir abajo. Lo que han hecho los países es invertir, es generar tasas de interés. Eso lo vamos a ver en el video que sigue, el tema, pero lo adelanto desde ahora. En el caso de la inversión, hay, hay, hay que disminuir las tasas de interés cercanas a cero, pero como mantuvimos nosotros, o México mantuvo las medidas ortodoxas neoliberales en este gobierno de tasas de interés altas, entonces se nos desploma la inversión y se nos desploma el gasto público, ¿no? Es en estos dos componentes de la demanda, como podemos observar en el componente del gasto público y en el componente de inversión, donde viene el impacto negativo más importante y se debe justamente a decisiones del gobierno federal respecto al manejo de la política económica, ¿no? Tenemos aquí estos desplomes, este, que son los de los dos componentes más importantes para reactivar el empleo y el crecimiento
económico en el país, el componente del gasto público y el componente de la inversión. Aquí observamos el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria, que es lo que se conoce como pobreza alimentaria, ¿verdad? Pobreza laboral, porque la pobreza alimentaria es diferente medir el ingreso total de los hogares a medir el nivel de ingreso laboral de los hogares, ¿no? Esto es que un hogar puede tener un ingreso laboral de tal nivel y se puede complementar con otros ingresos. Pero aquí está bien observando el ingreso laboral, ¿no? Tenemos una seriación histórica desde el 2005 hasta el 2020 por trimestres, igual, siempre vamos a estar viendo las mediciones por, vemos aquí esta subida que es brutal, ¿verdad? Este, esta, esta subida es enorme. Esta es de la crisis del 2008, ¿verdad? Luego viene una estabilidad, ¿no? Viene la estabilidad, pero aquí esta subida es fundamental, ¿no? Y luego aquí, a partir del 2015, empieza a variar, pero con una tendencia a a la baja. Pero de todos modos, en el 2020 seguimos teniendo un porcentaje del 35%, que es el mismo prácticamente del de arranque desde el 2005. Esto es, regresamos a un nivel, en el 2020 regresamos al nivel que teníamos originalmente en el 2005, ¿verdad? Este, pues para que veamos que son tendencias, si tenemos esos mismos números, van siendo tendencias que tenemos crónicas, ¿no? Que le llamamos crónicas, ¿no? Bien, este dato es muy importante. Tenemos el primer trimestre del 2020 a mayo del 2020, ¿no? En ese paso, prácticamente el primer trimestre es enero, febrero, marzo, inicia el segundo trimestre, abril, mayo, junio, eh, es justamente el tema de la pandemia, el impacto de pobreza laboral es muy, muy alto, o sea, son 20 puntos, del 35 al 54%. El impacto fue durísimo, ¿ah? Que tuvimos en la medición de pobreza laboral, ¿no? Eh, la reducción del empleo, no del empleo precario, del empleo en general, ¿verdad? Es que es muy diferente el comportamiento en el ámbito formal y en el informal, ¿no? En el ámbito formal hay un impacto negativo del -13 o del 13% negativo, pero en el informal el impacto es mucho mayor, ¿no? Es 27%. O sea, cuando viene la crisis, los sectores más vulnerables, que son los informales, y en este caso también las empresas más pequeñas, lo vamos a ver en una cosa, en una gráfica eh, enseguida, son las que tienen los efectos o los impactos negativos más importantes. Aquí, en el ámbito de la informalidad, pega de manera importante, mucho más que en los empleos formales, ¿no? La reducción del empleo de primer trimestre del 2020, ¿no? Fíjense bien, en el caso de los micronegocios es del 6% y de las empresas grandes solamente el o sea, es una distancia importante, del 6 al
menos 1.7%. Las empresas grandes, el impacto, claro que pega porque el número de empleados es fuerte, pero en los micronegocios es mucho más, es mucho, muy superior a eso. ¿No? Son los más vulnerables. Enseguida, en el video que sigue, vamos a ver algunos indicadores económicos más sutiles, pero estos primeros no hay que perderlos de vista, ¿no? Porque luego les voy a sugerir que puedan comparar estos datos de este video con los que vamos a dar enseguida, ¿no? Entonces, este es nuestro tercer video. Ánimo.